Hola compañeros, en esta ocasión vamos a resolver la actividad integradora 1 de la semana 3 del módulo 12. Mi nombre es Jorge Alonso y es un gusto estar aquí. Esta actividad en realidad está bastante sencilla y espero que este video sea corto. Entonces, como siempre me voy a saltar la parte donde hay que leer, ustedes la leen con calma y me voy a ir directamente al problema. Nos dicen que la parte interior de un neumático está bajo una presión manométrica de 28 pascales, que está a una temperatura de 7 grados Celsius o centígrados y que tiene un volumen de 10 litros de aire. Nos dicen que después de varias horas la temperatura del aire interior sube a 320 grados Kelvin y su volumen aumenta un 10%. A partir de esta situación nos piden resolver la ley general de gases. Aunque en la actividad no lo dicen directamente, el chiste va a ser encontrar la presión 2 y ahorita vamos a ir viendo con más calma esto. Entonces yo aquí ya me adelanté un poquito y ya anoté los datos que nos dan en el problema. En el problema nos dicen que tenemos una presión manométrica, por eso le ponemos P man de manométrica, presión manométrica 1 o inicial de 28 pascales. La presión manométrica final o 2 es la que estamos buscando. Si se fijan, la segunda presión no es el dato que no aparece aquí y por lo tanto es el dato que estamos buscando. Entonces la presión manométrica 2 pues no la tenemos y en nuestro caso sería nuestra incógnita. Y es la que vamos a ser capaces de encontrar al aplicar la ley general de gases o la fórmula de la ley general de gases. Nos dicen que la temperatura inicial es 7 grados centígrados o Celsius y que la temperatura final es 320 grados Kelvin, que el volumen inicial es 10 litros y que el volumen final es 10% más de lo que había al inicio. Y como al inicio había un volumen B1, entonces al final va a haber el volumen B1 más el 10% del volumen B1. Entonces, como nos dicen que las temperaturas las tenemos que poner todas en grados Kelvin para poder aplicar la fórmula, entonces como hemos venido haciendo en varias actividades, primero hay que hacer algunas conversiones. En este caso las conversiones son bastante fáciles. Para convertir grados centígrados a grados Celsius, para convertir grados Kelvin a grados Celsius o centígrados, la fórmula es muy fácil. Es esta. Los grados Kelvin son igual a 273 más los grados centígrados que tengamos. Por ejemplo, si yo conozco cuántos grados centígrados tengo, para conocer a cuántos equivalen esos grados centígrados en Kelvin, lo único que tengo que hacer es sumarle 273. Supongamos 0 grados centígrados, ¿a cuántos grados Kelvin equivaldrían? Pues 0 grados centígrados, esto sería un 0 más 273, pues siguen siendo 273 y eso es a lo que equivalen 0 grados centígrados, es decir, 0 grados centígrados equivalen a 273 grados Kelvin. Entonces eso lo voy a poner aquí nada más como a manera de ejemplo y como para ir familiarizándonos. 0 grados centígrados es igual a 273 grados Kelvin. Y a partir de eso, con puro sentido común,
podemos saber a cuánto equivalen a cualquier otra cantidad de grados centígrados. Y esta expresión pues no es otra cosa más que esto. Es decir, si yo quiero saber a cuánto equivalen 7 grados centígrados, pues lo único que tengo que hacer es a 7 grados centígrados sumarle 273. Entonces pues no es nada difícil ver que 7 grados centígrados es igual a 273. Aquí me faltó un 7, a 273 más la cantidad que tengamos, que en este caso es 7, y esto no es otra cosa más que 280 grados Kelvin. Es decir, 7 grados centígrados equivalen a 280 grados Kelvin, y entonces esto lo podríamos poner aquí. La temperatura 1 es igual a 280 grados Kelvin. Ahora, ya hicimos la primera conversión, que en realidad es bastante sencilla, y ahora hay que hacer esta parte. Nos dicen que tenemos un volumen inicial de 10 litros. Queremos saber cuánto es el volumen final o el volumen 2. Nos dicen que el volumen 2 es 10% más de lo que teníamos al inicio. Entonces, si al inicio teníamos el volumen 2, es igual al volumen 1 más el 10% del volumen 1. El volumen 1 son 10 litros. Ahora, ¿cuánto es el 10% de 10 litros? Pues no es nada difícil darse cuenta que el 10% de 10 litros pues es 1 litro. Es decir, el volumen final es igual a 10 litros más 1 litro, 11 litros. Entonces el volumen 2 aquí podemos ver que es igual a 11 litros, lo cual hasta sin hacer cuentas, con puro razonamiento y un poquito de sentido común, pues podemos saber que el volumen 2 es 11 litros. Entonces lo estoy tratando de hacer muy detallado para que no quede ninguna duda. Ahora, ya que tenemos las dos temperaturas en grados Kelvin y ya que tenemos bien expresados tanto el volumen B1 como el volumen B2, podemos aplicar la fórmula de la ley general de gases para poder encontrar la presión 2, que es la que no conocemos. Entonces, si aplicamos la fórmula, eso nada más es ir sustituyendo. En este caso tenemos que poner la presión 1, pero la presión 1 nos están diciendo que es 28 pascales por el volumen 1. El volumen 1 es 10 litros, entonces por 10 litros entre la temperatura 1, pero la temperatura 1 son 280 grados Kelvin. Ahora, esto es igual a la presión 2, que es la que no conocemos, que es la que queremos conocer, y por lo tanto pues vamos a poder poner así: presión 2, porque no la conocemos, por el volumen 2, entonces multiplicamos por 11 litros entre la temperatura 2, y la temperatura 2 ya no la dieron, que es 320 grados Kelvin. Lo único que tenemos que hacer es despejar a la P2. Para despejar a la presión 2, como 11 litros está multiplicando, va a pasar dividiendo, y como 320
grados Kelvin está dividiendo va a pasar multiplicando, es decir, esto me va a quedar que P2 es igual a 28 pascales por 10 litros entre 280 grados Kelvin, y hago lo que habíamos dicho, el 11 está multiplicando, va a pasar dividiendo, entonces va a quedar aquí abajo 11 litros, y el 320 está dividiendo, va a pasar multiplicando, entonces aquí arriba va a quedar por 320 grados Kelvin. Ahora aquí vamos a hacer algo que ya hemos hecho varias veces, y si nos fijamos aquí está grados Kelvin, se va a eliminar con grados Kelvin y nada más va a quedar 320 y 280 abajo, y de igual manera la unidad litros se va a eliminar con la unidad litros y nada más va a quedar 10 arriba y 11 abajo, es decir, esto es igual, y fíjense, la única unidad que sobrevivió es la unidad de presión, que es pascales. Entonces va a quedar 28 por 10, 280 por 320, que pascales. Ahora abajo vamos a ver qué es lo que tenemos. 280 por 11. Si nos fijamos aquí otra vez podemos cancelar, el 280 está arriba y está multiplicando, y el 280 está abajo y está multiplicando, por lo tanto se cancelan. Eso quiere decir que nuestra presión 2 es igual a 320 entre 11 pascales, y aquí ya nada más hay que hacer la división. 320 entre 11, si no me equivoco, es igual a 29.09 y más decimales que ya no voy a poner, que pascales. Entonces aquí lo que estamos obteniendo es que la presión 2, que era presión manométrica 2, es igual a 29.09 pascales, y ese es básicamente el resultado o la parte más difícil que nos piden en esta actividad. Ahora, en la actividad nos piden alguna otra cosa y ahorita vamos a ver. Entonces, aquí no lo hice como en el orden que va en la actividad, ustedes lo hacen en ese orden. Nos dicen que calcula fíjense, lo primero que nos pedían era calcular la temperatura final en grados centígrados. Eso no lo hice, de hecho ahorita lo vamos a hacer. Y también nos pedían calcular el volumen final en litros. Después nos piden encontrar la presión 2, que es lo que acabamos de hacer de este lado. Esto que acabamos de hacer es calcular la presión P2, que es este inciso B. Entonces, a ver, vamos por orden, vamos en orden, y hagamos lo que nos dicen aquí. Lo que nos dicen en el punto 2 es que calculemos la temperatura final en grados centígrados, lo cual es muy fácil. Fíjense, la temperatura final es esta que está aquí, que es 320 grados Kelvin, pero nosotros ya sabemos que los grados Kelvin equivalen a 273 más
los grados Celsius que tengamos. ¿Eso qué quiere decir? A partir de esta fórmula, en lugar de tener despejado a los grados Kelvin, puedo tener despejado a los grados Celsius. Es decir, esta fórmula podemos pasar restando el 273 para el otro lado y nos quedaría entonces que los grados centígrados, aquí me equivoqué de color, que los grados centígrados son igual a los grados Kelvin que tengamos menos 273. Como en nuestro caso nos dicen que la temperatura 2 es 320 grados Kelvin, entonces lo único que tenemos que hacer es decir, como quiero conocer en grados centígrados, pongo lo que tengo en grados Kelvin, que en nuestro caso, como acabamos de decir, es 320. Entonces esto es 320 menos 273 que me dice la fórmula. Entonces ya nada más hay que restar 320 menos 273, eso es 47. Esto es igual a 47. Eso quiere decir que 320 grados Kelvin, que la temperatura 2 que es igual a 320 grados Kelvin es igual a 47 grados centígrados o Celsius. Este es uno de los resultados. Aquí ya acabamos de hacer esto, lo de convertir es que no lo veo, ¿dónde está? Aquí está. Convertir la temperatura final a grados centígrados o Celsius. Ahora hay que convertir el volumen final a litros. Eso ya lo habíamos hecho. Como nos decían que es el 10% más de lo inicial, y como lo inicial estaba ya dado en litros, ya habíamos visto que el volumen final son 11 litros y ya estaba en litros, es decir, no hace falta convertirlo a litros. Entonces básicamente eso es todo lo que nos piden. La parte más difícil, si acaso había una parte más difícil, era encontrar la presión final, que en este caso es presión manométrica. Por último, solamente quiero hacer un comentario. Yo acabamos de resolver este problema considerando que la presión 1 está dada en presión manométrica y que la presión 2 la acabamos de encontrar también en presión manométrica. Seguramente algunos de ustedes estarán preguntando qué es eso de presión manométrica. Les recomiendo que investiguen un poco qué es la presión manométrica, pero les puedo adelantar que la presión manométrica, que se representa así, presión man de manométrica, es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Eso quiere decir que si la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica, que eso quiere decir que entonces la presión absoluta tiene que ser igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Entonces básicamente la presión atmosférica, por ejemplo, aquí aparecen tres tipos de presiones. La más fácil de entender es la presión atmosférica. La presión atmosférica es esa presión a la cual estamos sujetos
todas las personas o todas las cosas que están en la Tierra, en el planeta Tierra, por el simple hecho de estar en el planeta. Es decir, la presión atmosférica es esa presión que ejerce el aire que está en la atmósfera sobre nosotros. Entonces, por ejemplo, a nivel del mar, la presión atmosférica es mayor que en una montaña elevada. Entonces, la presión manométrica, digámoslo así, es una presión adicional a la presión atmosférica. Por ejemplo, el aire de una llanta está más comprimido de lo que estaría de por sí si solo estuviera actuando sobre él la presión atmosférica. Entonces, en una llanta la presión que hay es mucho mayor que la presión atmosférica. Entonces, esa diferencia de presiones es lo que le llaman la presión manométrica. Y precisamente la presión absoluta o total es la suma de estas dos presiones. Entonces, ese tipo de cosas yo les recomiendo que lo busquen por su cuenta para que se enteren un poco más de lo que es la presión atmosférica, la presión manométrica y la presión absoluta. ¿Y por qué comento esto? Lo comento porque para algunas personas este tipo de problemas, los problemas que tienen que ver con la Ley General de Gases, no se tienen que resolver con presiones manométricas. Es decir, podría haber personas que piensen que lo que hicimos está mal hecho, no porque estén mal realizadas las operaciones, sino porque no se deben utilizar presiones manométricas. Dicen que se deben de utilizar presiones absolutas, es decir, que para este tipo de problemas, en lugar de trabajar con presión manométrica, debemos de trabajar con presión absoluta. Y si quisiéramos hacer eso, lo único que tenemos que hacer es transformar la presión manométrica que nos dieron en presión absoluta, y fuera de eso todo lo demás sería completamente igual. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la presión 1, vean, la presión 1 o presión manométrica 1 es 28 pascales. Si yo esa presión 1 la quisiera transformar en lugar de manométrica en absoluta, entonces yo tendría que poner la presión absoluta 1 es igual, y aquí me dicen la fórmula, la presión absoluta sería igual a la presión manométrica 1 más la presión atmosférica. Aquí a la presión atmosférica no es necesario ponerle un 1, porque la presión atmosférica es una presión que para efectos prácticos la podemos considerar como constante. Y esa presión atmosférica, aquí abajo lo voy a poner, aunque ya no está como muy ordenado. Bueno, aquí lo pongo. La presión atmosférica es igual o para efectos prácticos la podemos considerar como 101.325 pascales. Entonces, si yo quisiera transformar la presión manométrica que me dieron al inicio en presión absoluta, tendría que decir que esa presión absoluta 1 es igual a presión manométrica 1 que nos dieron, que es 28 pascales, más la presión atmosférica que estamos diciendo que es 101.325 pascales. Ahora, esto nos da una suma de 101.025 más 48 son 53, entonces son 101.353 pascales. Es decir,
Otra forma de resolver el problema, y más que otra forma, hay personas que consideran que este problema, el que acabamos de resolver, se tendría que estar resolviendo con presión absoluta, y en tal caso lo que estamos haciendo ahorita es ver cuánto tendría que ser nuestra presión 1, y estamos viendo que tendría que ser 101.353 pascales. Entonces ese dato es el que tendríamos que poner aquí. En lugar de poner presión manométrica, tendríamos que haber puesto la presión absoluta, y entonces encontraríamos la presión 2 en presión absoluta. Fuera de eso no habría que hacer ningún cambio. Es decir, aquí nada más al sustituir, en lugar de poner 28 pascales, tendríamos que poner 101.353 pascales. Fuera de ahí no hay que hacer nada más. Espero no haber echado mucho rollo con esto de las presiones manométricas y absolutas. Esperaría o espero que lo tomen en cuenta. Sobre todo también espero que investiguen un poco más acerca de lo que son estas presiones. Y otra recomendación que les quiero hacer es que al hacer sus actividades integradoras no se limiten a hacer lo que yo ya hice. Yo les recomiendo que a sus actividades, digámoslo así, le pongan un extra. Por ejemplo, en este caso ponerle un extra es investigar un poco más acerca de esto, acerca de las diferentes presiones y cómo se relacionan. Otra cosa que yo les recomiendo mucho es, por ejemplo, aquí hay un video en donde explican la ley general de gases. A mí me pareció que este video está muy bueno y por eso se los recomiendo. Entonces, la ley general de gases precisamente se construye a partir de la ley de Boyle, a partir de la ley de Charles, y a partir de la ley de Avogadro. Todas estas leyes están en los materiales de la semana respectiva. Entonces yo les recomiendo ver este video porque sé o creo que les puede ayudar mucho. Entonces aquí está la dirección en donde pueden encontrar el video. Entonces pues eso es todo. Espero que este video les haya servido y nos estamos viendo. Gracias.